Perfecto, entonces en este video ya partimos desde que tenemos nuestra información al interior de Project. Listo, está toda nuestra estructura de presupuesto y ahora vamos a irla leyendo para que interpretemos muy bien qué es lo que estamos manejando ahí, qué es lo que estamos haciendo. ¿Listo? Esa estructura de presupuesto que tenemos ya obedece a un orden medianamente lógico de cómo es que se van a ejecutar las cosas. Sin embargo, pues obviamente uno quisiera que todo fuera muy lineal, que conforme usted termina un capítulo ya comenzara el otro, pero muchas veces lo que uno va a encontrar en obra es que se van a encontrar haciendo varias actividades en paralelo. ¿Listo? Entonces, esas cosas son las que nosotros debemos tener en cuenta. Obviamente, conforme vayamos a ir avanzando en cada uno de los videos que tengamos, en cada uno de los temas, vamos a ir profundizando en cada una de estas actividades. Pero es importante que conozcamos desde el principio cuál es como el campo general o la visión general que nosotros debemos tener para realizar la programación. ¿Listo? Entonces, vamos a comenzar. Bueno, entonces, primero que todo, nosotros tenemos un capítulo que se llama preliminares, el cual se refiere a la topografía, demoliciones, cerramiento, campamentos y provisionales de obra. Es decir, acá se refiere a las actividades que nosotros necesitamos realizar cuando llegamos apenas al lote donde vamos a construir el edificio, ¿sí? Todavía en ese lote no hay nada. Entonces, digamos, por ejemplo, en ese lote anteriormente había una casa vieja o una construcción. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer las demoliciones. ¿Para qué necesitamos de pronto la topografía? Para saber exactamente dónde es que vamos a implantar nuestro proyecto. ¿Sí? Entonces el topógrafo nos va a decir, vea, el hueco tiene que estar, por ejemplo, en este edificio que tiene dos sótanos, el hueco tiene que estar desde acá hasta acá, debe tener en cuenta esta medida, ¿sí? Esa información es importante. ¿Listo? Entonces, esas dos en cuanto a demoliciones y topografía. Cerramiento provisional. Si usted no ha tenido de pronto mucha obra, pues es importante que sepa que toda obra debe tener un cerramiento provisional, es decir, un cerramiento lateral que lo que va a hacer es pues controlar también las condiciones de seguridad, pero también el tema de la polución. Toda la suciedad que pueda estar saliendo de la obra tiene que estar detenida ahí porque no nos podemos poner a tirar siquiera polvo a la calle porque pues eso realmente es para problemas con las entidades que supervisan esto y principalmente con los vecinos y no queremos tener ningún inconveniente. Es importante que siempre tengamos en cuenta eso, que con los vecinos lo mejor es siempre estar bien porque pueden ser como, no sé si esto se oiga feo tal vez, pero pues se pueden convertir en la piedra en el zapato para nosotros a la hora de ejecutar un proyecto. Entonces lo mejor es llevarlos bien. ¿Listo? Conforme vayamos avanzando en el curso también pues les voy a ir dando así pautas, tips de pronto que uno conoce para que ustedes puedan conocer cómo es que se realiza todo esto. ¿Listo? Entonces, ahí ya hablamos de el cerramiento provisional. Hay algo también que necesitamos hacer que son los campamentos, almacén o sala de ventas. Entonces, en la sala de ventas, ¿qué es lo que se hace? Generalmente se cuadra como un apartamento tipo, ¿sí? O un lugar en el que usted pueda mostrar cómo es que va a ser su apartamento tipo, para que las personas que vayan a comprar, pues vean cómo es que va a quedar el proyecto y se animen a comprar ese proyecto, ¿listo? O un apartamento, un apartaestudio, lo que usted esté vendiendo, ¿listo? El almacén, en el almacén es prácticamente pues un lugar en donde usted va a poder almacenar, no sé, que los bultos de cemento, que las probetas de concreto, que los materiales como herramienta menor, que equipos que usted pueda estar utilizando, en fin, todo eso lo va a almacenar ahí. Y el campamento, en el campamento va a ser donde van a estar prácticamente los ingenieros, el CISO, el residente, bueno, todo el mundo que sea prácticamente los directivos de la ejecución de la obra. Tienen que estar ahí, tiene que haber espacio para que tenga cada uno su mesa, una mesa de juntas, cada uno debe tener su computador, ¿sí? Entonces ese campamento debe tener energía eléctrica, debe tener provisión de agua, en fin, también deben haber baños para estos campamentos, ¿listo? Y algo que acabo de decir que es muy importante, que ya toca de pronto este tema de los provisionales de obra, es que nosotros necesitamos tener energía eléctrica y agua, ¿sí? Y esos son provisionales de obra. ¿Por qué son provisionales? Porque realmente cuando usted llegó a la obra no encuentra absolutamente nada, ¿sí? O en teoría no encontraría absolutamente nada, ni puntos de agua ni energía eléctrica. Entonces lo que se hace ahí es tener un provisional de obra, que es tener como un contador que va a ser provisional, que usted va a tener que pagarle al municipio, que le van a cobrar la energía eléctrica
a cierto valor, el agua a cierto valor, pero se cuenta como un provisional porque va a ser lo que usted va a necesitar durante el desarrollo de su obra hasta cierto punto, hasta cuando usted ya tenga de pronto legalizados sus servicios. Entonces, bueno, eso es prácticamente en cuanto a el capítulo de preliminares, ¿no? Después de eso ya pasamos a lo que son los movimientos de tierra. ¿Listo? Entonces ya con la topografía arreglamos el terreno por lo menos por encima en cuanto a saber por dónde es que tenemos que excavar. Ya tenemos ubicados los campamentos, el cerramiento y ahora se procede a hacer el movimiento de tierra. Ahí obviamente también se necesita pues que el topógrafo esté muy atento a la situación y que diga exactamente por dónde es que se tiene que recortar, por dónde se tiene que excavar el terreno. ¿Listo? Seguidamente después de los movimientos de tierra vamos a empezar a fundir la cimentación, lo cual comprende las zapatas y las vigas de amarre principalmente, ¿no? Es importante que tengan en cuenta que en el capítulo de cimentación el procedimiento viene siendo el siguiente. Algunas zapatas necesitan que en la parte de abajo vaya una capa de concreto pobre con unas piedras, eso viene siendo un ciclópeo, ¿sí? Y eso lo que hace es que tiene una resistencia más baja, pero lo que nos ayuda, esto nos ayuda es a que lleguemos al nivel de suelo competente, ¿sí? No por si de pronto el suelo está muy profundo, entonces ese ciclópeo nos puede ayudar a eso. Eso generalmente se presenta desde debajo de las zapatas. Entonces, dependiendo de lo que nos digan a nosotros en los planos, vamos a necesitar que haya un ciclópeo debajo de las zapatas. Entonces, digamos, en ese caso tendríamos que hacer lo siguiente. Tendríamos que hacer el ciclópeo. Seguidamente tendríamos que armar el acero de esa zapata. Ese acero debe tener distanciadores respecto del ciclópeo para que se respete el espaciamiento que tiene que haber o el recubrimiento que tiene que haber para ese acero de refuerzo, ¿no? Después de que ya está armado el acero y digamos las paredes están bien perfiladas, en caso que no estén perfiladas se ponen unas tablas, esto para darle la forma que le queremos dar a esa zapata. ¿Listo? Entonces cuando ya está lista se funde la zapata. Y así en la mayoría de los casos de las estructuras de concreto reforzado, primero tenemos que alistar la superficie que se va a trabajar, seguidamente se pone el acero, después se pone el concreto, mientras se está vertiendo el concreto, entonces tiene que haber cosas que, como el vibrador, para que de pronto no nos queden huecos en el concreto, en fin, ¿sí? Esas actividades pues bueno, son asociadas a todo lo que es el concreto. Ahora, en cuanto a la cimentación, hay otro tema también que es el de los solados, ¿sí? Esos solados van principalmente debajo de las vigas de cimentación y acá dicen que en este caso son de 5 centímetros y lo que hace es que nos evita que el concreto de la estructura esté directamente expuesto, por lo menos en la parte de abajo, contra el terreno. ¿Listo? ¿Esto por qué? Porque de pronto el terreno tenga alguna salinidad o algo así que pueda hacer que el concreto se vea afectado. ¿Listo? Entonces se pone una capa de 5 centímetros y listo. Ese solado no se pone entre el ciclópeo y las zapatas, ¿sí? Donde hay ciclópeo va directamente la zapata. ¿Listo? Ese solado va en donde no necesitemos ciclópeo. ¿Listo? Importante eso. Entonces, bueno, ahí estaría el asunto de las zapatas y las vigas de cimentación. Este es el caso de la cimentación. Después la estructura, lo mismo. Entonces, como ya les dije, se tiene que preparar, por ejemplo, que si es una columna, entonces usted ya sabe que debe tener bien formaleteado. Importante que usted tenga en cuenta que, por lo menos para el arranque de las columnas, desde antes de fundir la cimentación, ya tienen que estar los aceros que van a comenzar las columnas. Entonces, son aspectos que conforme vayamos realizando la programación, pues se van a dar cuenta de eso. ¿Listo? Pero se los voy mencionando desde ya. Estructura. Listo. Ahora, después de la estructura tiene que ir la mampostería. Y como les dije al principio de esta explicación, uno pensaría, o el óptimo sería, que uno terminara un capítulo para comenzar otro. Pero en caso de ser así, por ejemplo, si la estructura se demorara 10 meses y después de terminados los 10 meses comenzáramos la mampostería y esa mampostería se demorara 5 meses, probablemente entonces ya tendríamos 15 meses, esto sin tener en cuenta la cimentación. El caso es que la obra se terminaría extendiendo bastante. Entonces lo que se hace generalmente es que conforme va avanzando la estructura también se puede hacer la mampostería, pero lo que se acostumbra es a dejar entre 3 o 4 pisos libres para comenzar la mampostería. Me explico. Si nosotros vamos con la estructura en el 6º piso, entonces en el 2º piso ya se pueden hacer actividades de la mampostería, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya no van a haber de pronto parales que estén sosteniendo la formaleta de la placa, entonces va a haber área libre para que nosotros podamos empezar a hacer la mampostería.
Asimismo, como ya vamos a estar haciendo las labores de la mampostería, apenas termine la mampostería, nos podemos meter con el tema de frisos, morteros y enchapes, de esos 3 capítulos es importante que tengamos en cuenta qué orden lógico le vamos a dar a las cosas. Hay personas que después de hacer la mampostería prefieren hacer los frisos y otras que después de la mampostería prefieren hacer los morteros. ¿Basados en qué? Por ejemplo, si usted ya terminó su mampostería, puede hacer el friso, ¿sí? Que el friso, o de pronto si están en otro país es el chafarreo, es aplicarle una capa de mortero a las paredes para que queden totalmente lisas. ¿Listo? Pero pues obviamente al estar tirando mortero a la pared van a haber elementos que van a caer al piso y en caso que el mortero ya haya estado listo, lo vamos a dañar. Entonces creo yo que no sería tan bueno hacerlo de esa manera. Hay otras personas que prefieren hacer primero el mortero, tenerlo listo, y después ahí sí hacer los frisos, pero en ese caso les tocaría tratar de controlar muy bien todo ese mortero que pueda estar cayendo al piso, irlo limpiando constantemente. A mi manera de ver es preferible que nosotros hagamos primero el friso por el tema de esos desperdicios que van cayendo a la placa y que en el caso que se endurezcan pues es más complejo limpiar todo eso. Entonces prefiero que se frisen todas las paredes y como a la final ese mortero que va por el piso viene siendo el mismo mortero del mismo material del de la pared, pues va a quedar camuflado a la hora que usted ya mande ese mortero. Entonces, ¿cómo sería la secuencia? Hago la mampostería, después hago los frisos o chafarreos y luego ahí sí me voy con el mortero, que pues es el del piso. ¿Listo? Cuando ya está el mortero, entonces ya me puedo meter con los enchapes, que los enchapes pues es agregar la cerámica, el porcelanato, lo que ustedes hayan escogido para su proyecto en el piso. ¿Listo? Por ahí paralelamente a esas actividades se pueden hacer el tema de los mesones. En esto no hay ningún complique desde que ya esté la mampostería y esté por lo menos disponible el área de cocinas y creo que en baños también. Entonces usted ya puede trabajar esos mesones sin ningún problema. El tema de cubiertas, pues ya tocaría revisar en qué momento de la obra podríamos entrar a hacer las cubiertas. Si de pronto esta cubierta nos afecta el proyecto, es decir, que esa cubierta está pensada para controlar bastante flujo de agua que pueda estar ingresando al interior del proyecto, pues obviamente la tendríamos que hacer desde antes de empezar a hacer la fase de acabados, es decir, que el estuco, que la pintura, porque en caso que no, pues nos dañaría el proyecto. Ahora, si es una cubierta, como por ejemplo la que tenemos en la terraza, que es una cubierta prácticamente ornamental, esa la podemos hacer al final del proyecto. Entonces siempre debemos analizar muy bien qué es lo que estamos realizando porque cada proyecto es totalmente diferente y esas consideraciones puede que apliquen para un proyecto como para otro no. Entonces siempre hay que ser bastante críticos. ¿Listo? Ahora, en cuanto a estos 2 capítulos que vienen ahí, que son la red eléctrica y la red hidrosanitaria, es importante que tengan en cuenta que estos se pueden estar llevando en paralelo con la estructura y con los morteros. Teniendo en cuenta que en la red eléctrica muchas veces están mandando la tubería que va a llevar esos cables, la mandan por la placa. En otros casos la mandan por el cielo raso. En este caso la vamos a mandar por la placa. Entonces todo lo que es la tubería se tiene que instalar en el mismo momento en que estemos armando la placa del nivel en el que estemos, ¿sí? Y al fundirse esa tubería tiene que estar por dentro. Ya después, tiempo más adelante, prácticamente cuando el proyecto esté casi listo, ahí sí empiezan a mandar todos los cables, los ingenieros eléctricos empiezan a mandar todos los cables y a llenar todos esos tubos que ya están listos y entonces empiezan a hacer todas sus conexiones, ¿sí? Pero en sí la tubería tiene que estar desde el mismo momento en que hagamos la estructura. Ahora, en cuanto a la parte hidrosanitaria, muchas veces en cuanto a la parte sanitaria mandan esa tubería también por la placa, ¿sí? Pero en cuanto al agua potable y el agua caliente, sí la mandan por el mortero. Igualmente la red de gas también la mandan por el mortero, ¿sí? Ahora, si en su proyecto les están dando alguna especificación diferente, que esas tuberías van por otro lado, tengan en cuenta que la programación va a ser algo diferente, pero en la mayoría de los casos es así. La red sanitaria va por la placa, ¿sí? Y la red de agua potable, que sea agua fría y agua caliente, tiene que ir por el mortero. Entonces tengan en cuenta eso dependiendo del proyecto en el que estén. Listo, ahora en cuanto a aparatos sanitarios, bueno, estos aparatos sanitarios prácticamente ya cuando se está finalizando todo el proyecto es que se instalan, ¿no?
La carpintería de madera y la carpintería metálica. Entonces es importante que estos capítulos de carpintería de madera y carpintería metálica, su instalación de todos estos elementos, venga siendo después de que nosotros ya hemos aplicado las dos primeras manos de pintura. ¿Por qué? Porque al instalar toda esta madera, todas esas partes metálicas que vendrían siendo ventanas o puertas, es probable que ensuciemos un poco la pared. Pero entonces nosotros podemos instalar esos elementos. Obviamente siempre hay que decirle a estas personas que vayan a instalar eso, que traten de ensuciar lo menos posible, ¿sí? Para que todo quede pues bien. Pero pues ya vamos a tener la última mano, que es ya la de acabado, la de finalización, la mano de pintura, para que nosotros podamos cubrir posibles suciedades que pueda estar dejando la persona que va a instalar la carpintería de madera o la carpintería metálica. Listo, importante eso. Ahora, en estuco y pintura, nosotros debemos tener en cuenta si es para interiores o para exteriores, es decir, para la fachada o para la parte interna de los apartamentos. ¿Esto por qué? Porque digamos, lo que es la pintura interna, nosotros pues la podemos hacer independiente cada apartamento y no pasa absolutamente nada. ¿Por qué digo que no pasa absolutamente nada? Porque en cuanto a la pintura exterior, sí pasa que el orden tiene que ser al contrario. ¿Sí? Digamos, en pintura de interiores usted puede echar la pintura del apartamento 301 y luego estar en el 504, luego en el 700 algo, y desde que sean espacios cerrados no le van a interferir a usted para nada. Usted puede distribuir su personal como usted quiera. Pero en cuanto a la pintura que va para exteriores, tenga en cuenta que tiene que pintar primero los niveles superiores, ¿sí? Entonces ya tiene que estar la estructura, la mampostería, el friso exterior de las fachadas para que usted empiece a pintar desde arriba. ¿Esto por qué? Porque obviamente usted pinta de arriba hacia abajo, porque al pintar arriba le va a caer suciedad a la parte de abajo. Entonces no vale la pena que usted pinte primero lo de abajo para que conforme vaya subiendo vaya ensuciando lo que ya hizo abajo, ¿no? Entonces no tiene lógica eso. ¿Listo? Aparatos y equipos. Por acá aparecen, bueno, aparatos de cocina, estufas de empotrar. Esto es bastante sencillo, pero por acá hay un ítem bastante importante que es el del ascensor. ¿Sí? Ese ascensor es importante que se pida con tiempo, porque digamos esas cotizaciones se hacen como 6 meses antes de que vayan a llegar los primeros equipos al proyecto. Esos primeros equipos vienen siendo prácticamente como los rieles que se van a utilizar, que los contrapesos, todo esto que va a sostener la cabina, y la cabina es lo que llega de último, ¿sí? Entonces esa instalación se toma su tiempo, entonces pídanla con bastante tiempo. No llega, no es cuestión solamente de que de una semana para otra se pide y ya llegan y ponen la cabina. No, eso como son piezas muchas veces importadas, entonces toma su tiempo. ¿Listo? El tema de vías. Bueno, este sí es prácticamente ya cuando finalizamos el proyecto, que pues ya se ha pintado, ha pasado toda la parte del friso, entonces lo que cayó, cayó al piso, listo, entonces empezamos a arreglar en la parte de afuera las zonas verdes y las vías, porque ya no va a seguir cayendo suciedad y podemos arreglar que las losetas, que los andenes, que las zonas verdes, en fin, ¿listo? Y por acá hay otro capítulo que es el de actividades varias, que ya se refiere pues al aseo, alquiler de equipos de obra. Estos sí son prácticamente como actividades que se van a ejecutar durante toda la obra. Nosotros encontramos por acá que acarreos varios en camioneta. Dentro de la PU de cada actividad ya tiene que estar el transporte, pero estos se refieren de pronto a uno que otro transporte que no esté contenido en ninguna PU y pues que se tenga que hacer y que no haya estado dentro de los planes. Entonces siempre es importante dejar por ahí algún aspecto de este tipo, pues para evitar que la obra salga con sobrecostos. Sí, por ejemplo, el tema de vigilancia y celaduría, elementos de seguridad industrial y manejo de tráfico. Entonces son temas que durante todo el proyecto se van a tener que estar ejecutando. ¿Listo? Entonces espero que les haya llamado la atención bastante esta explicación del proceso constructivo. Conforme vayamos programando, vamos a ir ahondando o vamos a ir viendo al detalle cada una de estas relaciones entre los diferentes capítulos que tenemos, y vamos a ver cómo podemos hacer para asignar las duraciones y cómo se van a entrelazar unas actividades con otras. Vamos a ver cómo podemos realizar esto en los videos siguientes. ¿Listo? Entonces dejamos este video hasta acá y ya continuamos.